Carta a los Corintios, capítulo 5, versículo del 17 en adelante. Capítulo 5, del 17 en adelante. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la palabra dice de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Oramos. Padre y buen Dios, en el nombre de Cristo, gracias por tu bendita palabra. Como siempre, Señor, agradecemos que dejaste esta escritura para que sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Hoy te rogamos la asistencia, como siempre, de tu Espíritu Santo, dándonos la dirección, las palabras apropiadas para glorificar tu nombre a través de la exposición de tu palabra, Señor. Señor, te pedimos que tu pueblo reciba de ti la edificación, Señor, la fortaleza, el consuelo, la edificación, Señor amado, y a ser necesario, la amonestación a nuestras vidas, Señor. Todo para el bienestar de nuestras almas y para la alabanza y gloria de tu santo nombre. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Puede sentarse. Ya su nombre. Hermanos amados, ya prácticamente terminamos el capítulo 5 de la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Les recuerdo que esta epístola estaba constituida por 4 cartas y que estamos estudiando específicamente la carta llamada la epístola C, es decir, que en el orden cronológico, después de primera carta a los Corintios, que tenía la carta A y B, esta es la que le corresponde en orden cronológico y es donde Pablo está exponiendo y defendiendo su ministerio. Ya vimos, hermanos amados, de que el Señor, amados hermanos, ha hablado a través de Pablo y nos ha dicho de que él de aquí en adelante dice: a nadie conocemos en la carne. Y dijimos que esa carne era con criterios humanos, porque aun si a Cristo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. Es decir, hermanos, ya no vemos a Cristo siendo carnales, o mejor dicho, hombres pecadores. La gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está ahora en cada uno de nosotros. Y ya no vemos las cosas como eran antes, sino que las vemos con los ojos de la fe. Hoy tenemos claro de dónde estábamos, de dónde Cristo nos sacó, a dónde Cristo nos tiene y hacia dónde Cristo nos lleva. Hermanos, usted y yo no somos producto terminado aún. Usted y yo somos personas que están siendo trabajadas con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. El Señor Jesucristo, allá en el capítulo 17 del libro de Juan, dice: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, hermano, todos nosotros estamos siendo santificados día con día. ¿A través de qué? A través de escuchar la palabra de Dios. El Espíritu Santo obra a través de su palabra, porque la palabra es espíritu y es vida.
Cada uno de nosotros viene, hermanos, siendo trabajado por el Espíritu Santo de Dios para convertirnos en la imagen misma de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De manera que podamos decir como Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, porque es imposible que salgamos de este cuerpo. Y dijimos la última ocasión que no miremos este cuerpo como malo, sino que lo veamos como lo que es: templo y morada del Espíritu Santo. Entonces ya hoy de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Y eso a qué nos lleva como iglesia, hermano? A que no juzguemos con conceptos o con situaciones humanas a nuestros hermanos o a los que nos visitan. De hecho, hermano, el apóstol nos dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Cuando a mí me dice esa palabra, a mí me quita la venda. Significa que aquel que tanto me ha molestado, que aquel que no me quiere, no es él el problema. El problema son las entidades demoníacas que manejan al fulanito, porque si usted no se acuerda, usted y yo también pertenecimos al reino de las tinieblas. Porque no era el Espíritu de Cristo el que reinaba en nosotros, pero ahora el Señor nos trajo a su luz admirable y, hermano, ahora es otra historia la que estamos viviendo. Ya no juzgamos conforme a cuestiones humanas, hermano, sino que ahora vemos las cosas y tratamos de ver las cosas con los ojos del Espíritu. Lo que Cristo ha hecho en mí, que yo era tan malo, Cristo es capaz de hacerlo con cualquiera. Yo no puedo, hermanos lindos, mirar de menos a nadie o negarle la oportunidad que a mí se me ha dado para que hoy yo sea una nueva criatura, tal como Cristo quiere que todos seamos. Regáleselo fuerte si es para el Señor. Entonces, hermano, pero todo esto, hermano, recuérdense cómo viene agarrado. ¿Viene agarrado a qué? A que Pablo está defendiendo su ministerio. Y les está diciendo: miren, observen la diferencia entre lo que yo les estoy diciendo y lo que les están predicando los falsos. ¿Qué vienen a hacer aquellos? Aquellos solamente vienen a hablar y a señalarme a mí y a despreciarme a mí, a menospreciarme, a calumniarme. Hermano, a eso vienen. Entonces, hermano, cuando una persona se dedica solamente a hablar mal de otros, el problema no es del otro que están hablando, el problema es la persona que está hablando mal de esa otra persona. Usted y yo no podemos, hermano. Recuérdense que toda historia tiene dos lados, ¿sí? El lado del que lo está contando y el lado de la otra persona a la cual está señalando. Entonces, usted y yo tenemos que ser, ¿qué? Buenos jueces y sabios, porque si oímos que nos comienzan a bombardear con cosas, decirle: momento, prefiero no participar de ese pecado. Y si tanto tenés un problema con el hermano, tenés un problema con el anciano, tenés un problema con el diácono, con el pastor, con el evangelista, con quien sea, hermano, llamémoslo y arreglémoslo ya. Los problemas, hermanos, no son para pelearnos. Los problemas son para, hermanos, solucionarlos y estar en la paz y la armonía que Cristo quiere que estemos. Entonces, hermano, Pablo está poniendo las cosas. Ahora ya estamos en Cristo. Y Pablo va a decir una de las citas más hermosas, hermano, que usted y yo nos debe de impactar. A mí estos versículos 5, 10 y 7 fueron de los más impactantes para mi vida. ¿Por qué? Porque decía: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué más dice? Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Mire, el estar en Cristo significa una unión vital. Eso es lo que a ti y a mí nos mantiene con vida. Estamos en Cristo. Él es la vid verdadera y yo soy un pámpano. Y usted también lo es. Estoy unido a Él. Yo soy el olivo silvestre que no valía nada, producía nada bueno. Y sin embargo fui cortado y fui injertado en el olivo natural. Y ahora me alimento de la rica savia de Cristo. Porque Él es el que me sostiene, iglesia. Sus palabras son espíritu y sus palabras son vida.
Por eso es que dice que el que cree en él, de su interior correrán ríos de agua viva. Sí está en Cristo, pero si no está en Cristo, ¿qué va a salir? Nada bueno, iglesia. Entonces, pero como estamos en Cristo, somos bendecidos con todo lo que el Señor quiere darnos a través de Cristo. Entonces, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La gloria es el Señor. Esa nueva criatura, hermano mío, en el griego, es la palabra kainetis. Y yo se lo digo porque hay unas ¿cómo se llama? Definiciones que nos amplía más lo que el Señor está poniendo en el corazón de Pablo, para que Pablo lo escriba a los corintios y nos llegue de paso a cada uno de nosotros. Esa palabra kainé, hermano mío, significa nuevo en calidad y no solamente en tiempo. Es decir, hermano, mucha gente a veces piensa de que es un hombre que ha sido corregido, que es un hombre que ha sido mejorado. No es ni mejorado ni corregido. Usted sabe dónde meten a los que delinquen. Los meten a centros penitenciarios, donde se paga una penitencia por algo, o sea, está pagando algo por lo que hizo mal. Pero también algunos lugares le llaman centros correccionales, para que lo meten ahí, para que se corrija la conducta que han mostrado que ha sido antisocial, que no se aplica a las leyes. Pero en el caso de Cristo, hermano, no es que nosotros somos corregidos o que somos mejorados. No, en Cristo somos hechos nuevos. O sea, no es un cambio moral. No, el Señor dice que nos está haciendo nuevos. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En el Señor hay un nuevo Génesis. Ya lo dijimos en el servicio anterior. El Génesis comenzó con haciendo el Señor, hizo que se hiciera la luz, luego que se hicieran los astros, luego que se hicieran los peces, todo lo que y las aves, luego vinieron los animales, y por último el sexto día vino y hizo al hombre. Ahora la nueva creación que el Señor está haciendo comienza ¿por dónde? Por el hombre. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él era en el principio con Dios, hermano, y vimos esa luz, la luz y su gloria como el unigénito Hijo del Padre. La luz vino a esta tierra, pero los hombres aborrecieron la luz porque sus obras eran malas. Pero hermano, pero a todos los que le recibieron, dijo el Señor, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados del Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermano, ya la creación nueva, el Señor la comienza ¿con quién? Con el hombre. Poniendo ¿qué? Infundiendo hoy no solo hálito de vida, sino depositando en cada uno de nosotros su Espíritu Santo. De manera que hoy usted y yo somos participantes de la ¿qué? De la hermano, naturaleza divina. Porque el hecho que tiene el Espíritu Santo morando en usted, hermano, lo divino se juntó con lo carnal, hermano. Y hoy, hermano, ya hasta le hemos cantado una alabanza que así dice, ¿va? Lo divino. ¿Cómo dice? Lo divino en lo humano cobró vida. En lo humano cobró vida. Amén. Esa es la encarnación. Pero ahora lo divino también habita en cada uno de nosotros. Regálese los cuerpos siempre al Señor. Es una nueva criatura, hermano. Y la palabra dice significa creación. Una creación de carácter soberano. No es que yo pueda cambiar, es que a mí Cristo me ha cambiado. Amén. Y aunque, como dijimos, no podemos ver los rostros, hermanos, seguimos siendo los mismos físicamente después de que hemos recibido a Cristo. Pero lo que el Señor ha hecho en nosotros internamente es completamente nuevo. Y eso es algo precioso, hermano. Porque dice, porque si alguno está en Cristo, dice, hermano, si cualquiera. Mire, cualquiera es a veces un término hasta despectivo.
Cualquiera puede ser. Sí, cualquiera no tiene, hermano lindo, una cara o un nombre. Pero se dice que cualquier persona de cualquier linaje, raza, nación, hermano, de cualquier color, habla, lengua, hermano, viene a Cristo, nueva criatura es. Y esto, hermano, es monergismo. ¿Cómo así monergismo? Porque Dios lo determina que sea así. No es el hombre, hermano, sino Dios. Ninguno puede venir a mí, dijo el Señor Jesucristo, si el Padre no le trae. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿De dónde surge todo? De Dios el Padre. Sí, amén. Y ahora nosotros, hermanos, somos beneficiarios de esta regeneración, que es decir, este nuevo comienzo que se nos ha vuelto a dar, hermano, porque ya lo pasado es pasado. Su vida, mi vida, todo lo que hicimos mal, ¿qué es lo que hizo el Señor? Perdonarnos. Gracias, Jesús. Agarrar nuestros pecados y lanzarlos al fondo del mar, y nunca más se acordará de ellos. Eso ya lo hizo Cristo. El problema es que nosotros a veces nos vamos a meter con barco a sacar otra vez los pecados que ya no se acuerda el Señor. Y ahí andamos otra vez recordando. ¿Te acordás cómo nos disfrutábamos allá? Hermano, eso, mire, yo le venía dando gracias al Señor. Le venía dando gracias al Señor porque le digo, Señor, ¿de qué vida más corrupta y perdida me sacaste? Gracias, Jesús. Porque ahí estaba, hermano, por ahí de repente iba pasando y oí música de la que antes me movía el tapete a mí. Y entonces, hermano, cuando se oí esa música y del alma por un momento me llevó a aquellos tiempos. Pero dije yo cuando estaba llevándome ese momento, Señor, de la que me libraste. Porque se acuerda esa noche que usted se iba a echárselas. Y que no quería llegar a la casa, ¿se acuerda, verdad? Y que la vida era con los cheros, ¿verdad? Ahí estaba la alegría, el gozo. Hermano, un gozo ficticio, pasajero, hermano. ¿Quién hubiera dicho que en uno de sus actos de perdición usted y yo hubiéramos quedado tirados de una balacera? O que nos hubiera reventado el hígado de tanto tomar. Hermano, todos tenemos que recordar, pero no recordar para estarnos gozando, sino para levantar nuestra mano y decirle, gracias, Señor, que gracias a ti soy nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron. La manera como yo vivía, la manera como yo pensaba, la manera como, hermano mío, como me vestía, como actuaba, la manera en cómo yo proyectaba mi vida. Hermano, ¿quién proyectaba su vida estando fuera de Cristo? Nadie. Queríamos vivir un día a la vez y vivirlo a lo máximo, pero es lo malo, lamentablemente. Entonces, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mire, el doctor Baruch Corman dice de que el hecho que el Señor nos haya hecho nueva criatura está en armonía con lo que el Señor está hablando. ¿En dónde? En Isaías 65. Se lo voy a dejar de tarea. Lee Isaías 65, donde dice que, hermano, el Señor hace un reclamo. Y le hace un reclamo a Israel porque todo el tiempo lo ha estado llamando. Israel fue rebelde al llamado. Pero también, hermano, dice que se deje encontrar del pueblo que no lo buscaba. Hermano, dice que a ese pueblo estuvo abierta las manos todo el tiempo y nunca le recibieron el abrazo que él quería dar. Pero dice que para los que recibieron, hermano, el Señor está creando cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Nos habla, hermano, el 65 acerca del milenio, de los que van a vivir allí. Y, hermanos lindos y amados, esa bendición tan grande que viene para Israel, usted y yo ya la estamos disfrutando hoy. ¿Por qué? Porque somos hechos nuevos en Cristo Jesús. Regale una ofrenda de palmas al Señor. Hermano, el pastor Mario Vega de la iglesia Elim nos dice también, hermano, que la nueva creación se manifiesta en una nueva manera de vivir. Pregunto, ¿sientes tú que estás viviendo de manera diferente a como vivías antes? Amén. Gloria a Dios.
usted lo puede testificar y usted puede decir: gloria a Dios, sí, Señor, ya estoy viviendo diferente, Señor. Gloria sea al Señor. Mire, una nueva manera de vivir, una nueva manera de amar y de servir, porque el Evangelio transforma nuestra identidad, pero también nos da una misión, un por qué vivir, iglesia. Gracias, Jesús. Y yo le digo, Pablo lo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Antes no. Ay, ¿qué le iban a decir? Vas a vivir para Cristo. Yo no sé ni quién es Él. Así, hermano. Conocíamos religión, eso es lo que conocíamos. Ya sabíamos que en ese lugar usted se presentaba a la misa de gallo y después a hacer todo el desorden que iba a hacer, hermano. ¿Verdad? Pero ahora las cosas han cambiado. Hay una nueva manera de vivir. ¿Y cómo la nueva manera de vivir? Nuestra vida está en Cristo, hermano. Amén. Hermano, Cristo no es solamente venir al culto. Cristo es, hermano, una nueva vida desarrollándose en cada uno de nosotros. ¿De dónde viene el deseo de orar? ¿De dónde viene el deseo de leer su palabra? ¿De dónde viene el deseo de buscar a aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo y estar en comunión con ellos? Todo viene de Dios. ¿Por qué? Porque Él comenzó y ha hecho a esa nueva criatura. La gloria sea al Señor. Hermano, todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Esas cosas viejas que pasaron, hermano, incluyen nuestra naturaleza pecaminosa. Porque el que está en Cristo ya no peca, dice la palabra del Señor. Y entonces, pero a veces algunos no lo entendemos, hermano. Es decir, ya no vive en pecado. Pero que pecamos, todos pecamos. Pero no a la manera como lo hacíamos antes. Antes, ¿dónde vivíamos? No vivíamos en Cristo. Antes vivíamos en el charco, en la pocilga de Satanás, revolcándonos con los demonios. Ahí vivíamos, hermano. Porque todo el que practica el pecado es del enemigo. Eso es bien claro, hermano. Pero ahora nosotros ya no practicamos el pecado. Pecamos de vez en cuando, a veces, hermano mío, consciente y a veces inconscientemente. Sí, amén. Mire, a veces nos preguntan una cosa: ¿qué cuesta decir la verdad, hermanos? Sí. Pero tenemos que decir mentira a veces. ¿Y por qué? Porque a veces quizás tenemos, mira, ¿será que es cierto que el hermano te está ayudando a vos porque estás pasando con problemas? No. Y sabe el cheque exacto, el cheque que le dio. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, porque quizás espera tener más. Pero hermano, la mentira no nos lleva a nada bueno, porque padre de mentira es Satanás y todos los que practican son hijos de él. Hermano, usted y yo no debemos de mentir, debemos de mantener la verdad siempre. La gloria sea al Señor. Entonces, hermano, las cosas viejas pasaron, entonces somos libres, hermano. Las cosas viejas pasaron, somos libres de la naturaleza adámica, somos libres de la esclavitud del pecado. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros. Antes no teníamos la capacidad para decir al pecado no. Pero hoy, en el nombre de Jesús y con la unción del Espíritu Santo, usted puede decir no en el nombre de Jesús. Esto no me conviene. Hermanos, y ahí están dando ganas de tecolotear viendo lo que no es lo bueno. Usted le puede decir, y ojitos, en el nombre de Jesús se sujetan. Los que van al gimnasio, cuidadito con esos ojitos colochos. Mire, no somos chocos, hermano. Nosotros seguimos viendo. Y usted puede apreciar algo que es bonito, está bueno, aprécielo en el momento que lo vio, pero no se quede clavado. Porque si no, ya pecó. Tengamos cuidado. Recuérdense, podemos ver, mas no podemos desear. Acuérdense. Entonces, hermano, libres de la esclavitud del pecado y libres de la antigua manera de relacionarnos con Dios. ¿Cómo nos relacionábamos con Dios antes, iglesia? Mire, decíamos el Padre Nuestro solo como que era una repetición sin sentirla ni nada. Padre Nuestro,
Y comenzaban con la no, tampoco. Y que, hermano, y que le voy a prender una candela al Altísimo para obtener su favor. Esa es la manera que conocíamos. Y que yo le hago una promesa al Cristo de no sé dónde. Y hermano, tenga cuidado, ¿se acuerda? Hoy nos da risa la manera tonta que actuábamos. ¿Sí? Hermano, cuando mandábamos a traer libros de otros lados y las estampillas y las pegábamos, hasta el Salmo 91 pegábamos ahí en la puerta para que nos defendieran los demonios. ¿Cuál nos iban a estar defendiendo, hermano? Si siempre te llegaban a jalar la cobija. ¿Por qué? Porque esa palabra estaba pegada en la pared, mas no estaba pegada todavía en nuestros corazones, iglesia. Te agradecemos un fuerte para el Señor. Entonces, hermano, la nueva vida debe tener en nosotros implicaciones visibles. Sí. No debería de hacer falta decirle a la gente, mire, soy cristiano. Nuestros hechos ya deben de hablar a aquellos que nos conocieron y decir, ¿y qué te pasó vos? O ya no decir malas palabrotas. ¿Qué te pasó, fulana? ¿Por qué ya no andas con aquellos taconzotes toda pintarrajeada? ¿Por qué ya no te pintas el pelo? ¿Por qué ya no andas ahí de pispireta? ¿Sí? Y ya no te mueves tanto para andar vos. ¿Ah? ¿Se recuerda? ¿Cuántos se acuerdan de esa vida? Yo me acuerdo. Pero las cosas, o sea, hermanos, tienen que haber hechos evidentes de que hemos cambiado. Ayúdanos, Señor. Aquel que hacía balaceras y que decía ya que yo soy más macho que mi hermana. Sí, es cierto, más macho que su hermana. Pero con todo se peleaba. Pero hoy ya aquel ya no anda buscando pleito. Ya dice, machete, estate en tu vaina, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo nos da ese espíritu de mansedumbre a nuestras vidas. Entonces, hermano, ahora todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Pero ahora, estas cosas que han sido cosas nuevas, no quiere decir perfección en nuestras vidas, iglesia. Falta mucho. Quiere decir que estamos siendo guiados al perfeccionamiento por medio de la palabra y el Espíritu Santo que está morando en nosotros. Pero son todas las cosas nuevas. Mire, por eso sabiendo estas cosas, usted y yo tenemos que saber promover el Evangelio de Cristo. Cristo no se le acerque a alguien que esté en bancarrota y le diga, mira, vení a aceptar a Cristo porque Él te va a dar dinero. Ese no es el Evangelio. Sí. No vengas porque te está muriendo una persona, decir, recibí a Cristo porque Él te va a sanar. Hermano, Dios puede sanarlo, pero también Dios puede decir, me lo llevo. Así es. Entonces, el mensaje es la salvación de nuestras almas. Sí, vení y reconciliate con Dios. Porque ese es el mensaje, hermano. Y ya lo vamos a ver aquí adelante, que Él dice que nos dio el ministerio de la reconciliación. La gloria es el Señor. Entonces, amado, dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, oiga bien, consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hermano, todo proviene de Dios. El proceso salvífico del cual tú y yo somos parte hoy es porque a Dios lo deseó hacer en cada una de nuestras vidas. Quítese eso de que a veces andamos gente que fíjese que yo era perdido, pero cuando decidí buscar a Dios, mentiras, hombre. Eso es mentira. Nadie busca a Dios. No hay quien haga lo bueno, ni aun uno solo, dice la palabra. Es aquel de quien Dios tuvo misericordia, lo tocó con su Espíritu Santo y lo trajo ¿a quién? A Cristo. Entonces todo esto proviene de Dios. Hermano, el hombre nunca inicia nada, a excepción de algunos casos, hermano, pero siempre tocado por el Espíritu Santo, como aquel hijo pródigo que andaba allá y dijo, y de repente volvió en sí
Pero ese volver en sí es algo sobrenatural. ¿Cuántos se van al mundo y no vuelven en sí, iglesia? Sino que es la gracia y la misericordia que sigue obrando. Ahí tenemos testimonios de hermanos que han andado en la calle, hermanos, haciendo destrozos, y hoy ya los tenemos aquí arrepentidos y agradecidos con el Señor por esa segunda oportunidad que el Señor le ha dado. Aleluya, gloria a Dios. Todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Oiga bien, Dios nos buscó para reconciliarnos con Él. No fuimos nosotros. Todo surge ¿de quién? De Dios. La gloria del Señor. Miren, la palabra reconciliación es la palabra katalaje en el griego, y esa palabra significa cambio de relación. ¿Cómo así? Es que antes de no ser reconciliados con el Señor, enemigos del Señor éramos. Igual que si seguimos nosotros, hermanos lindos y amados, estando aquí y seguimos con amistad con el mundo, nos constituimos en enemigos de Dios. Y a muchos no les gusta cuando les digo esto, pero no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Si alguno se constituye amigo del mundo, enemigo es de Dios. Sí, amén. ¿Y qué significa ser amigo del mundo? Seguir en las cosas que el mundo sigue. Sí, amén. Los deseos de la vista, los deseos de la carne y la vanagloria de la carne no provienen de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Gracias lo fuerte al Señor. Aleluya. Nos reconcilió consigo mismo. ¿En quién? En Cristo, porque no hay reconcilio sino es a través de Cristo, hermano. El libro de Romanos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, no hay otra manera. No se deje engañar, hermano. Mire, hay mucha gente trabajando para hacerlo volver a usted y a mí a la antigua religión. Es que nosotros somos la verdadera. Muéstrame sus frutos. Yo siempre le he dicho una cosa: el cuerpo de Cristo tiene, hermano mío, una característica. Es un cuerpo místico. ¿Qué significa que es místico? Que es un cuerpo espiritual, que está compuesto. ¿Por qué? Por todas las personas de todas las edades, de todos los lugares, que realmente han sido, hermano, han recibido a Cristo y han sido sellados con su Santo Espíritu. Pero cada uno de ellos muestra ¿qué? Fruto. Ha permanecido en la vida verdadera, llevando fruto que glorifica el nombre del Señor. Cuando lo vea que anda ahí todo emborrachado y llega a hablarle que lo quiere llevar otra vez para allá, dígale: ¿y cuáles son tus frutos? Dígale. ¿Sí? Y no es para vanagloriarnos nosotros, no, porque la alabanza y la gloria de los frutos es para el Señor siempre. La gloria es el Señor. Aleluya. Entonces dice, hermano, de que y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y ojo, aquí hay un grupo de hermanos que se llaman diáconos, que son servidores oficiales, pero la palabra diaconía significa ministerio. No solo los que están aquí como diáconos oficiales tienen diaconía, todos le servimos a Dios. Y a todos nos ha sido encomendado el ministerio de la reconciliación. No es el ministerio de la prosperidad, no es el ministerio tampoco de la carismatía, porque está sucediendo un problema bien grave, hermano, que hay iglesias donde ya ni púlpito tienen, sino que, mire, levántese, párese, sienta, gózase, alégrese, pegue un brinquito. El que no pegue un brinquito no va para el cielo. ¿Quién le ha dicho eso? Pero ¿cómo están esas iglesias? Llenas. Y el hecho que no tiene púlpito, ¿por qué? Porque ya no están predicando la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahí? Carismatía. Y puede ser carismatía que viene de parte del Señor, o puede ser carismatía que viene de parte del enemigo. Porque hoy ya no le dicen servicio, sino que dicen: ven y conoce la experiencia. Buen eslogan tiene.
y te apagan la luz y todo para crear un ambiente propicio. ¿Propicio para qué? Si Cristo es luz, hermano, y todo lo que el Señor lo hizo delante de todos y no ocultándose de nadie. Entonces, ¿qué tenemos que estar ocultando, iglesia? Entonces lo que se está moviendo, ¿qué es? Movimiento almático. Tengamos mucho cuidado con eso, hermano. Entonces nos reconcilió consigo mismo con Cristo. Ahí está la Trinidad. El Padre reconciliándonos con Cristo a través de la obra del Espíritu Santo de Dios. Ahí está. Inmensamente, ahí está la Trinidad obrando siempre en nuestra vida. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Se recuerda primera carta a los Corintios? Donde dice, porque hay muchos ministerios, pero el Señor es uno mismo. Sí, amén. Hay infinidad de dones, sí, pero el Espíritu es el mismo. Y hay infinidad de operaciones, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. Pero en este caso, hermano, lo que el Señor nos está dando, ¿qué es? El ministerio de la reconciliación. Llevar la palabra que le dice a los demás, oye, hay una oportunidad de que tu relación con Dios cambie. Hay una oportunidad que la posición que ocupas de enemigo de Dios cambie y te conviertas en hijo de Dios. Hermano, es relacional. Ese es el mensaje de la salvación, que Cristo ocupó nuestro lugar para que a través de Cristo la justicia de Cristo sea imputada a cada uno de nosotros y podamos hoy sentirnos que somos justos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Regálele fuerte el aplauso al Señor. Mire, y ese acto de la reconciliación es un acto que ya ocurrió. Ya estamos reconciliados. Gracias. Cuando usted lo escucha, reconciliados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El evento ya ocurrió. Desde el momento que venimos a Cristo, el Padre nos perdonó. El Padre dejó de considerarnos enemigos. ¿Por qué? Porque todo fue hecho gracias a ¿quién? A Cristo, Señor y Salvador nuestro. La reconciliación no es algo que va a pasar en nuestra vida. Nosotros ya tenemos la reconciliación. Ahora, que pecamos. ¿Y qué es lo que nos toca? Reconciliarnos. Es decir, pedir perdón por esos pecados que hemos cometido ya estando ¿en quién? En Cristo. No vaya a caer en la trampa de muchos. No, si el Señor ya pagó por los pecados pasados, presentes y futuros, y por eso no tenemos que pedir perdón porque Él ya pagó. Hermano, eso da licencia para que la gente ande haciendo otra vez lo que no le agrada a Dios. Es como alguien por ahí le dijo a otra persona, le dijo, mira, le dijo, si supieran, le dijo, que los que sabemos ya ni siquiera oramos porque el Señor ya sabe todo lo que necesitamos. De tan sabiondos que son, hermanos. Y como la carne dice, no tengo que orar, sí, pues aquí en esta iglesia está mejor. Todo viene automático. No, hermano. Y nos dice el Señor, velad, orad sin cesar. Porque este es el deseo, que levantemos manos santas al cielo. Hermano, ¿por qué los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar? Y ahora esta gente con esas conductas, con esas falsas doctrinas, hermano, queriendo alejar a los creyentes del verdadero camino del Señor. Que Dios nos ayude, la gloria es el Señor, a permanecer en Cristo. Entonces nos entregó, hermanos lindos, el ministerio de la reconciliación. Fíjese, aquí se cumple otro principio. Nadie puede dar lo que no tiene. Usted tiene a Cristo, yo le puedo hablar de Cristo. Usted tiene la reconciliación, usted es el encargado de llevar la reconciliación para con Dios. Ese es el ministerio, hermano. E incluso aquí debemos de practicar ese ministerio. Mire, deje de andar echando más leña al fuego cuando sepa que hay problemas entre los hermanitos. No ande agarrando partido, hermano, que no, que yo le voy a este, no, yo le voy al otro. No, hermano, esto no es así.
Esto es, hermano, a paz y a santidad el Señor nos ha llamado. Somos parte del mismo cuerpo, lavados con la misma sangre. El mismo Espíritu te sostiene a ti, me sostiene a mí, hermano. Tenemos, por tanto, que colaborar manteniendo ¿qué? La reconciliación del cuerpo. Tenemos que estar en armonía, hermanos amados. Que no se quede solo en conocimiento, sino en práctica. En práctica. Amén, hermano. Gloria al Señor. Mire, la reconciliación, hermano, muchas veces nosotros pensamos que la reconciliación es como aquellos que hacen los políticos, ¿verdad? Que estaban en guerra y de repente se reúnen, hermano, y dicen, bueno, nos rendimos y vamos a aceptar el pacto social siempre y cuando se cumplan estas condiciones. Esta reconciliación no es así. Esta reconciliación, dijo el Señor, ya están reconciliados. No les estoy poniendo más complicaciones. Están reconciliados en Cristo. Por tanto, mantengámonos en Cristo para que la reconciliación permanezca también en cada uno de nosotros. La gloria es el Señor. Hermanos, la gloria es el Señor. Aleluya. El hermano Corman también nos enseña algo. Que Cristo es como se llama, el mediador profetizado. ¿Cómo así? Porque es por Cristo, hermano. No se le olvide, no es por nadie más, es por Cristo. Isaías 53. ¿Se recuerda lo que dice Isaías 53? Que Él fue, la gloria del Señor. Isaías 53, del 4 al 6, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo que estaba profetizado en Isaías ya se cumplió en cada uno de nosotros. Démosle la gloria al Señor. Aleluya. Y dice, hermano, nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y cuál es el anuncio de ese ministerio? Que Dios estaba en Cristo. Oiga bien, versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Siempre Dios, a través de Cristo, trayendo la reconciliación de nosotros y del mundo. Hermano, la oportunidad de salvación es general. Dios no hace acepción de personas. Hermano, el libro de Juan, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 2, nos dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cuidado con andar diciendo que Cristo murió solamente por sus elegidos. Eso no lo dice la palabra. Pero ha surgido esa teología. ¿Y qué es lo que hace? Cristo solo murió por nosotros, la iglesia. No, hermano. Cristo murió por todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, el mensaje, la oportunidad es ¿para qué? Para todos, porque Dios es justo. A unos, hermanos lindos y amados, Dios los predestina para salvación. Y esa es la libre elección de Él. Que existe eso, existe. Pero la oferta de salvación es ¿para quién? Para todos. Entonces, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos dio el ministerio y ahora nos está diciendo nuevamente que nos dio la palabra de la reconciliación.
¿Y de qué ha venido hablando la palabra reconciliación? ¿Se recuerda? Porque puso un tesoro de barro, puso un tesoro en vasos de barro para que la excelencia no sea nuestra, sino sea siempre de nuestro Dios. ¿Qué es lo que tenemos el tesoro? El Evangelio, hermano. ¿Cuál es ese Evangelio? La buena nueva de salvación. Que el Señor, el Padre, decidió a través de Cristo perdonar nuestros pecados para reconciliarnos a todos con Él. Ese es el mensaje. Que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y a la salvación. La gloria del Señor. Y nos encargó la palabra de la reconciliación. Versículo 20, perdón. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Somos, diga que está la paz, somos embajadores. Esa palabra en griego es la palabra presbeumen, que significa representantes oficiales con autoridad delegada. Hermano, un embajador no lleva su propio mensaje. Un embajador lleva el mensaje de aquel que lo ha hecho embajador. Ninguno de los embajadores que vienen a los países, a Estados Unidos, no vienen a dar por cuenta propia. Ya traen el lineamiento del presidente que los nombró y dicen, ya esto vas a ir a decir y esto vas a acordar. Por tanto, hermano, no falseemos el Evangelio de Dios. Ayúdanos, Señor. Hablemos de Cristo, hablemos de la salvación, pero no ignoremos también acerca de la condenación de aquellos que rechazan la gracia de Dios. Muchos ya no quieren ni predicar del infierno porque la gente se va de la iglesia. Que se vaya. Es que aquí a usted no le van a pedir cuenta cuántos son los que se salvaron. Si eso lo define el Señor, hermano. Lo que sí le van a pedir cuenta, ¿cuál es el mensaje que está llevando? ¿Está llevando la palabra viva de Cristo o está llevando asolapamiento para que la gente siga viviendo sin cambiar la realidad que Dios quiere que sea cambiada? Hablar de santidad hoy en las iglesias es un tabú. Los pastores están acostumbrados solamente a que vengan las multitudes, que se esté lleno, y hermano, ellos creen que ese es el éxito de una iglesia. No, hermano. No, hermano. Mire, ¿usted cree que las iglesias al principio eran grandes? No. ¿Dónde se reunían? En las casitas. ¿Cuántos cabían en una casa? Usted se podrá imaginar cuántos le caben en su casa. No eran muchos. Y que su casa diga que es grande comparado a las casitas que habían antes. Hermano, tengamos cuidado con esto. Así que somos embajadores de Cristo. ¿De quién es embajador, hermano? De Cristo. ¿De quién es embajador? De Cristo. Sí. Entonces diga que está a la par y le ponete vivo, porque ya sabes a quién representamos. ¿Sí? Sabes cómo conducirte, sabes cómo hablar, sabes, hermano, cómo orar. La gloria es el Señor. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Oiga, hermano, Dios, ¿será que Dios nos ruega? La palabra que se utilizó en rogar es la misma palabra que se llama exhortar. La exhortación, y dijimos que el paracaleo significa llamar al pecho a otro para decirle, hey, ya va a pasar, hey, componete, ¿sí? Arreglate. El Señor te puede perdonar, eso sí. El Señor te puede ayudar a levantarte. El Señor puede ayudar a cambiar tus pensamientos. El Señor puede, hermano, todo. ¿Quién lo puede hacer? El Señor. Sí, amén. Pero sí, le voy a decir una cosa. Cuando dice, rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios, refleja también, hermano, que esto es un mensaje urgente. No pierda tiempo. Si va a ir a visitar a un enfermo y no tiene a Cristo, inmediatamente pongan el mensaje de salvación. No lo ande contumeliando, hermano. A veces damos tantas vueltas y tantas vueltas para tener que decirle, hermano, mira, ha llegado el momento en que tenés que definir qué querés. ¿Querés vida o querés muerte? ¿Querés cielo o querés infierno? ¿Qué es lo que querés? Y tenemos que confrontar. ¡Ay, qué duro! ¿Cómo se atreve a decir eso? Es que es la salvación de su alma, mijito. Es urgente. Tenemos. ¿Y cómo lo hacemos? Con amor. No lo hacemos. Mira, tampoco voy a poner cara de bravo, que hasta le quiere sacar el sitio y pegarle. No, hermanos, ¿cómo tuvieron de ustedes y mí misericordia? Entonces hagámoslo con gracia, pidamos el sazón, pero no falseemos el mensaje.
vayamos al grano y diga, necesitas recibir a Cristo. Te caíste y no te congregabas, necesitas reconciliarte ahorita y te ponemos en las manos de Dios y que sea Dios quien decida, te levanta o te lleva. Sí. Una de dos. No andemos ofreciendo, hermano, un milagro que no esté en nosotros el hacerlo. Sí, Pero es que a mí el Señor me ha dado don de milagro. Pues sí, pero ese don funciona cuando Él dice que sí funciona. Las lenguas, hermano, el mensaje profético no viene a voluntad de nadie, viene porque el Espíritu Santo lo inspira para que dé esa palabra. Nadie ha traído por sí mismo un mensaje de parte de Dios, sino que todo siempre viene de Dios. Regáleselo fuerte en la paz del Señor. Y mis hermanos lindos, terminamos con este. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mire, el maestro R.C. Sproul, que hace poquito acaba de morir, uno de los hombres más respetados en el evangelio aquí en Estados Unidos, hermano, de sana doctrina, valga la redundancia, no un televangelista, porque hay un montón de televangelistas que son famosos, pero un hombre ceñido en la palabra, hermano, que todo el mundo lo recuerda con mucho cariño por la pasión que tenía, hermano, para predicar la palabra y llevar el mensaje. Dice, hermano, que en este versículo se enfatiza la impecabilidad de Cristo. ¿Cómo así? Al que no conoció pecado, ¿pecó Cristo? No. Dice que nunca salió mentira ni engaño de sus labios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero sin mancha. Hermano, entonces Cristo no solamente no hizo actos pecaminosos, pero también hay otro dato. Él no traía la naturaleza caída del hombre. Por eso cuando el Señor se encarna, lo divino se encarna en lo humano, hermano, yo me atrevo a decir que no llevaba ni un solo gen de Marillita, que solamente fue como un vientre nada más, donde fue depositado el ser divino, pero no había sangre ni había nada. ¿Por qué? Porque era pecaminoso. Algunos se atreven a decir de que la inmaculada concepción y que no sé qué, y que por tanto María era sin pecado, hermano. Entonces, ¿por qué lo llama mi Salvador? Si no necesitaba pecado, no tenía pecado. Hermano, que a Dios le plació y ahí lo guardó, es otra cosa, porque ya lo habían profetizado y dijo que tenía que ser como una virgen, y lo hizo de esa manera. La gloria sea al Señor. Hermano, también dice, lo hizo pecado. Hermano, no es que el Señor se volvió un pecador, no, sino que sobre él se vaciaron todos los pecados. ¿De quién? De toda la humanidad. Esto trae un recuerdo, hermanos. ¿Se acuerdan cuando el Señor decía que presentaran un cordero al año? ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Le imponía las manos y declaraba todos los pecados de él, de su familia y del pueblo sobre el cordero, y entonces él recibía todos los pecados y era sacrificado. Que derramaba la sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así lo estableció el Señor desde el principio, y así lo cumplió Cristo, y yendo a la cruz del al madero, derramando toda su sangre. ¿Por quién? Por usted y por mí. Entonces dice, hermano, la gloria del Señor, a quien no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, hermano. ¿Cómo la justicia de Dios? Mira, aquí se da lo que se llama la doble imputación. ¿Qué significa? Que a Cristo le agarraron todos nuestros pecados de la humanidad y se los imputaron ¿a quién? A él. Pero él era inocente. Pero como él cumplió con todo lo que el Señor había predispuesto desde el principio, el plan salvífico, él fue llamado justo, porque era el justo muriendo ¿por quién? Por los pecadores. Pero una vez que cumplió, dice que le fue dado un excelente nombre, para que en el nombre de Jesús se doble, ¿qué dice? Se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y donde bajo la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Primera de Pedro 1:2, cerramos con esto. Elegidos
según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados sobre usted y sobre mí. Por eso que cuando cantamos una gota de tu sangre sobre mí, aquí la palabra dice que hemos sido rociados. ¿Para qué? Para obedecer. Miren, la palabra no se contradice. ¿Qué quiere el Señor que seamos nosotros? Obedientes. Amada iglesia del Señor, obedecer. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Si Dios lo permite, seguimos con el capítulo 6 el próximo viernes, si Dios nos presta vida o si Cristo no ha venido por su iglesia. Les pido a mis hermanos que pasen a la administración. Mientras, también les recuerdo, hermanos, que alguien necesita reconciliarse con el Padre, hablando del ministerio de la reconciliación. Hoy es buen día para hacerlo. No se vaya sin reconciliarse si Dios así le está haciendo sentir. Si alguien necesita oración por sanidad, también le invito a que pase. Alguien necesita por fortaleza, también le invito a que pase, hermano. Conforme a su necesidad, a mi necesidad, Cristo será siempre la respuesta para cada uno de nosotros.